Bueno, la verdad es que nos ha comentado Orángel en su sermón toda una serie de temas que en algún caso son tópicos, pero tópicos en el sentido que son temas de los que hablamos con cierta frecuencia o temas que en principio tenemos como muy manejados, pero que cuando se le da un par de vueltas, pues pueden resultar muy interesantes y de hecho pueden resultar debatibles, controvertidos, etcétera. En la sociedad de la gente hiperconectada, pero que está tan sola, en la sociedad de las relaciones sociales con un montón de recetas que se supone ya sabemos, pero en la que nos relacionamos poco y mal, hablar de congregarse y hablar de no dejar de congregarse resulta muy interesante. Y hablar de lo que significa congregarse y de que nos hagamos la pregunta de por qué me congrego, por qué te congregas, pues la verdad es que resulta muy interesante. Y además es esa época en la que hay muchas personas que dicen ser religiosas, tener principios religiosos, tener creencias o incluso pertenecer a alguna adscripción religiosa y sin embargo dicen creer no tener necesidad de congregarse o de reunirse con otras personas con una fe parecida. Qué interesante. Nos ha contado unas cuantas cosas muy directas, muy gráficas, pero yo creo que esto lo podemos personalizar, ¿no? Y podemos llevarlo hacia la dirección que todas y todos penséis, creáis, porque entre otras cosas lo que pensamos sobre esto de la congregación y de congregarse tiene mucho que ver con nuestra experiencia personal. Y en algunos casos a veces hay cierto debate, ¿no?, entre lo que sé que debo hacer y lo que hago precisamente en base a la experiencia. Bueno, vamos a ver por dónde va nuestra charla y nuestro momento de reflexión también en esta zona mixta. Bueno, me he puesto de fondo, lo había escogido antes de que incluso lo dijera Orángel, este texto que habla de una puerta muy concreta, porque como hablaba de la puerta de la iglesia, yo me preguntaba cuál es la puerta por la que estás entrando también, y evidentemente hay una puerta, que es la puerta por la que todos deberíamos entrar para congregarnos bien. En fin, Juanfra, yo sobre esto puedo ser tremendamente destroyer. Entonces vamos a intentar llevarlo por la línea relajada y reposada. Esta misma semana hablaba con alguien que me decía, oye Esther, es una historia larga, pero tengo cierta inquietud o cierta preocupación porque últimamente estoy yendo menos a la iglesia y no sé si es bueno o malo. Y yo le dije, mira, no es bueno ni malo. Es el resultado de una serie de circunstancias en las que estás viviendo en este momento y creo que a veces, perdón por lo que voy a decir, por salud mental, es bueno poner cierta distancia frente a ciertas situaciones y luego volver a recomponer el asunto. Entonces vamos por partes, porque te veo sonreír y creo que estamos en líneas parecidas. Juanfra, Te voy ¿por a dar... dónde empiezas tú en este tema? A ver. Mira, yo escuchando a Orangel, que ahora estará con nosotros y abordamos esto juntos y os animamos y está el chat de nuestro en YouTube Sí. muy activo y os damos las gracias y podéis interactuar todos dejando vuestras cuestiones ahí. Mira, estaba escuchando a Orangel y ¿sabéis lo que me ha dado por buscar? Ahí leí hace tiempo y lo he encontrado una estadística de los lugares de culto aquí en España. Yo os animo a que hagáis eso allí donde estáis. Pues resulta que aquí en Europa y en España se está viviendo un boom de congregaciones, de apertura de congregaciones, de lugares de culto. ¿Vale? Mientras que el número de templos católicos se ha estancado, y estamos hablando de que aquí en España hay más de 20.000 iglesias católicas repartidas, pues el Observatorio de Pluralismo Religioso, y estos son datos de 2025, o sea, recientes, hay un boom de iglesias evangélicas con un crecimiento, hay ya casi 5.000 lugares de culto evangélicos y dice este observatorio que se abren 4 nuevas iglesias a la semana. Con lo cual, ¿por dónde va a ir a esto, Esther, de hay que congregarse, no congregarse? Sin embargo, a mí, como hombre posmoderno, que estamos en esa posmodernidad, que no nos gusta confundirnos con la masa, no nos gusta un poco que no meternos en los grupos, nos dan un poquito de repelús, eh, eh, cada vez es más difícil, ¿no? Yo encuentro eso de, oye, pues yo quiero ir por libre. Yo quiero vivir mi cristianismo sin depender de un lugar, un sitio, una comunidad y quiero mi relación con Dios. Y creo que son cuestiones que merece la pena plantearlas y que me ha hecho Orángel en su reflexión tener ahora mismo la cabeza hirviendo.
una cosa. Claro, tendríamos que empezar a lo mejor por preguntarnos cuán coherentes somos los seres humanos del siglo XXI. Ujú. Yo quiero ir por libre. Sí, sin embargo, te compras la ropa en la misma tienda que tus amigos, vistes exactamente igual. Y si te pone, claro, y si se Escuchas la ponen misma música que está de moda. peores todavía, quiero decir, cosas que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, si se lleva de moda agujerearse el cuerpo, tú te agujereas el cuerpo en todas partes y luego te das cuenta de que, Cierto, es bueno, verdad, bien, sí. no estamos haciendo un juicio de valor, pero resulta que a veces tomas muchas decisiones relativas a tu vida que están bastante tamizadas por lo que hacen los demás. Sí, Yo voy por libre. Bueno, mucha gente de la que dice ir por libre es mucho más gregaria de lo que piensa. Y efectivamente es muy parecida a muchas otras personas que también van por libre, pero al final acaban haciendo todos lo mismo. Por cierto, no estoy diciendo que en los ámbitos religiosos seamos necesariamente más ujú, independientes en ese sentido, pero es que está mal explicado esto de ir por libre y el ir en grupo, ¿no? Y de hecho nadie va por libre. De hecho, es absolutamente imposible que vivas en perfecta soledad y es perfectamente imposible que puedas vivir sin la ayuda de los demás y sin la cooperación de los demás. Para que tú puedas comer lo que quieras, alguien tiene que cultivarlo, alguien tiene que elaborarlo. Y por cierto, alguien tiene que pagarlo. Y si no eres tú, será alguien. Con lo cual, en fin, es muy fácil decir yo voy por libre y al final ser tan parecido a los demás. Entonces, claro. partiendo de ese asunto de lo incoherentes que somos, yo me hacía la pregunta en plan personal, ¿de acuerdo? O sea, antes de pensar en lo que dicen los demás, yo me preguntaba, y lo respondí, por cierto, ¿yo por qué me congrego? ¿O por qué voy a la iglesia? ¿O por qué intento no dejar de congregarme? Por cierto, no dejar de congregarse no significa específicamente dejar de ir a la iglesia el sábado, porque tú también te puedes congregar con tus hermanos en muchos otros momentos. Tú puedes congregarte con tus hermanos entre semana, puedes congregarte y quedar para orar en otros momentos, puedes tener comunión y vinculación con tus hermanos específicamente el domingo, el miércoles, es decir, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, no implica únicamente no dejar de ir a la iglesia el sábado, Claro. significa congregarse. Bueno, entonces, a partir de ahí, ¿yo por qué me congrego? Antes de que nos dijera Orángel lo que nos contó, yo anoté varias cosas. Mi percepción, ¿de acuerdo? Porque esto también tiene que ver de cómo lo sentimos cada uno. Nos congregamos en grupo y cada uno tiene su percepción. Bueno, por pertenencia, por identidad. Yo me siento adventista del séptimo día. Soy adventista, pero me siento adventista también. Y a mí la idea de identidad, la idea de pertenencia, la idea de visitar incluso diferentes iglesias, no solo la mía, la congregación a la que pertenezco por membresía, sino cualquier otra, y sentirme en casa, para mí eso es importante. Entonces, para mí la idea de vincularme a un grupo en sentido de identidad, para mí es importante. Hablo en primera persona. Yo también me congrego por el calor humano, claro que sí, por el apoyo social, por los vínculos. A mí me gusta crear vínculos con gente que cree lo mismo que yo, que piensa lo mismo que yo y que presuntamente va en la misma dirección, aunque a veces por caminos un poco distintos, pero vamos en la misma dirección. Para mí eso es importante también. Yo noté que también me congrego para desarrollarme como ser humano, porque para mí la vinculación con otras personas que van en este camino y el compartir sus experiencias me ayuda a desarrollarme también como ser humano. Para mí eso es importante. Y también lo apunté, justo le iba a decir ahora Ángel en la meditación también, para aprender más y para mi crecimiento espiritual. Porque evidentemente cuando me reúno con otras personas y me comunico con otras personas a nivel espiritual, eso me sirve para crecer. Me sirve para apuntalar ideas, pero también me sirve para ampliar el foco. Porque muchas veces, leyendo el mismo texto, resulta que nosotros nos ponemos a hablar del mismo texto y cada uno lo va a enfocar desde una perspectiva distinta. Y las tres pueden ser complementarias y evidentemente nos ayudan a aprender a los tres. Así que yo no me quedo, como dice el título del sermón, en la puerta de la iglesia. Hay que entrar. Y hay que entrar por la verdadera puerta, que sería la puerta que nos dice el texto de Juan, ¿no? La verdadera puerta es la que te abre una panorámica distinta. Así que, Ángel, buenos días, feliz sábado, bienvenido. Hola Esther, ¿cómo estás? Y bueno, este texto de no dejéis de congregaros es un texto que yo he discutido muchas veces, porque es verdad, hay momentos, ¿sabes? Para reunirse, para dejar de reunirse, hay tiempo para todo, hay tiempo para reflexionar. Es verdad que podemos estar más o menos cerca también a veces, ¿no? Del concepto de la congregación, es un tema discutido. Y es verdad que tampoco se puede juzgar muchas veces a la persona que a lo mejor se echa un pasito atrás y no se congrega. Hay motivos, suele haber motivos para ello, pero está dispuesto a volver a congregarse en otro momento. Y a veces en ese sentido también no somos especialmente amables con personas que por cualquier circunstancia dejan de congregarse al menos un tiempo, o a veces durante bastante tiempo. Y eso no significa que estén necesariamente cerca de Dios, pero puede haber el problema de que se enfríen. Bueno, que es un tema delicado este, es un tema complicado.
Entiendo que lo has planteado por una inquietud personal, ¿no? Sí, si te diste cuenta, y lo comenté al inicio cuando empecé a hablar de las características, que justamente hablé de pertenencia, inicié toda la aplicación hablando de pertenencia, porque es importante, como tú dices, el entender qué te motiva a ti a pertenecer a un grupo y que ese grupo luego te va a generar beneficios o contras, pero qué te motiva a ti a pertenecer a ese grupo. Entonces, por eso arranqué con pertenencia y prácticamente di una vivencia personal a lo largo de esas fotos, porque yo conocí la iglesia y, y yo siempre lo he comentado muchas veces, mi primera impresión de la iglesia fue la puerta. Fue la puerta de la iglesia. Me recibieron con un abrazo en Caracas, en el paraíso, donde es peligrosísimo. O sea, y a mí me recibieron con un abrazo una persona que nunca había ido a la iglesia adventista. ¿Sabes? Entonces, y ahí empezó como ¿qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Y lo que me sorprende es que seguí yendo, al final me bauticé y un año y medio después, yo era otro de los que abrazaba a la gente cuando llegaba. Entonces, ese grupo pasó a ser mi gente. Y progresivamente, sábado a sábado, relaciones que van más allá de, quizás vamos a decir que van más allá del ámbito espiritual, pero que realmente están inmiscuidas en el ámbito espiritual, fueron creando nexos muy, pero muy fuertes, al punto de yo considerar que esta es mi familia. Y como tú dices, es un sentimiento de pertenencia por la iglesia, más no por un solo grupo, porque yo mostré fotos allí de lo que fue mi gente en Caracas, lo que fue mi gente en Nirgua, en la Universidad Adventista, y lo que es mi gente ahora en Murcia. O sea, y cuál es el mínimo común de todos ellos? Todos son adventistas, y más allá de que todos son adventistas, todos tienen el mismo cuerpo de fe, en el sentido de que todos creemos en ese Dios de amor que te en la puerta y te dice, venid, 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 venid con ternura. Yo siempre he dicho que los himnos hay que prestarle mucha atención, pero el himno inicial era la pista de lo que venía justamente en la predicación, y es de ese Jesús que está en la puerta, que te dice venid y participa de esto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaste hace un momento de no caer en juzgar al que por X o por Y no puede venir, sino hacerle ver lo bueno que es esto. Pero cada quien tendrá sus motivos. Lo digo por una razón, bueno, por varias razones, pero por una razón. Fíjate que tú nos hablas del calor humano que recibiste desde el primer momento. Y claro, a mí siempre me ha preocupado, antes hablábamos de la unidad y de la unidad de la diversidad, de lo mal que entendemos la unidad, y llegamos a la conclusión de que esto de la unidad tiene que ver con el amor. No tanto con el cuerpo doctrinal, que sí, pero tiene que ver con el amor, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con las relaciones. Y de verdad, supongo que todos entendemos que si nuestros ámbitos eclesiásticos fueran ámbitos cálidos desde una perspectiva humana, las cosas serían más fáciles. Pero claro, en un ámbito cálido en el que hay abrazos, en el que hay convivencia, en el que hay respeto, en el que hay también interés por el otro, ¿no? Y en el que hay atención también al otro, también hay conversaciones de tipo espiritual. Y también me está ocurriendo esto, me está pasando esto, y hay suficiente confianza como para que lo comentemos y para que podamos también ahondar en esto. Es decir, no estamos hablando de que una iglesia debe ser un club social, pero también puede ser un club social, es decir, podemos sumar de todo. Es un lugar donde nos vamos a reunir para estar con otras personas y para desarrollar nuestro aspecto social, que es tan importante, es tan necesario, pero también es un ámbito social en el que me puedo sentir libre para hablar de temas espirituales. Y eso no lo voy a encontrar en mi ámbito laboral, me temo, ni en muchos otros ámbitos sociales, ¿no, Juanfran? Pues mira, me está recordando una cosa muy interesante, y es el trabajo de un sociólogo. Estaba buscando mientras escuchaba a Orángel. Hay un sociólogo muy interesante, Ray Oldenburg, que en los años 90 del siglo pasado, él hablaba y acuñó una expresión que él llama el tercer lugar. Y hablando de los terceros lugares y la importancia y la necesidad que se tienen, porque para él el primer lugar, para él es en importancia, es el hogar, donde uno encuentra, es la función principal, donde encuentra la intimidad, donde encuentra el verdadero lugar de tranquilidad, ¿no? Y donde tiene los más inmediatos, la familia.
El segundo lugar es el trabajo. Y él lo pone como, es verdad que es importante porque es el entorno productivo, es el entorno jerárquico, pero él decía, no es suficiente, hace falta un tercer lugar. Y el tercer lugar él lo pone en esos espacios sociales donde son comunitarios y donde uno puede relajarse y socializar. Y aquí es donde mete las congregaciones religiosas. Y él apunta a que son necesarios. Y donde la posmodernidad, donde hoy estamos cada vez dándole importancia, es verdad que construimos hogares cada vez mejores, más cómodos, y si se puede más grandes, ¿vale? Donde asistimos a ese segundo lugar, que es el trabajo, cada vez más lejos de los hogares, tenemos que desplazarnos más, ¿no? Pero donde falta, dice este sociólogo, apuntalar, y la sociedad está perdiendo esos espacios comunitarios. Y esos espacios comunitarios que a lo largo de la historia él pone ejemplos, ¿eh? Y yo rescato algunas cosas que dice este sociólogo. En la Grecia clásica el ágora, en la Roma las termas, ¿eh? Y en Francia pues los cafés, las tertulias, ¿eh? Todo eso, ¿vale? En España, en un entorno más mediterráneo, las plazas de los pueblos, ¿no? Donde la gente salía a socializar, ¿no? ¿Qué pasa entonces con nuestras iglesias? Que si nosotros no tomamos esa conciencia de que sea un espacio donde vayamos con tranquilidad a encontrar lo que tú decías, Esther. Libertad para debatir, para comunicarnos, para intercambiar ideas, para encontrar ese apoyo. Es que, si tú te das cuenta, cuando estábamos hablando, hablamos precisamente de ese orden, hablar de pertenencia, luego mostrar que somos un círculo social, pero si nos quedáramos hasta el elemento de ser un círculo social, nos estaríamos quedando corto todavía con lo magnífico que es la congregación. O sea, lo magnífico que es el concepto de congregación se queda corto solo en el círculo social. O sea, que tenemos los beneficios del círculo social y luego podemos ir un poco más allá, ¿verdad? De los beneficios que la misma Biblia nos dice, y luego podemos ir un poco más allá y el planteamiento universal de lo que es la congregación y atemporal de lo que es la congregación. O sea, que es un concepto bastante complejo, bastante complejo, que tiene un norte mucho más allá. Y ese era como el norte del sermón del día de hoy, era ver que es sabroso como grupo social. O sea, la iglesia como grupo social, de verdad, yo amo la iglesia como grupo social. O sea, ir a casa de Juanfra, comerme su comida, irme a casa de mis amigos, salir, decirle, yo soy el ocupa de todas las casas de mis amigos, o sea, oficialmente yo voy a la casa de David, voy a la casa de ellos cuando estaba en Venezuela, igual, o sea, es un grupo social que si la base es como tú dices, Esther, el amor, ¿verdad? O sea, es el fenomenal que cumple con todos los checks para precisamente darte salud. Pero sí, un apunte más que quería no dejar pasar al hilo que estás diciendo. Si no cuidamos esos espacios comunitarios, eso de que este sociólogo habla de los terceros lugares, ¿sabéis que aparece según él? Y está hablando de hace ya más de 20 años, 20 y tantos años. Dice, la cohesión social se desmorona y van a aparecer los extremismos, se va a polarizar la sociedad. ¿Me queréis decir en qué momento estamos socialmente? Efectivamente. Donde la sociedad se va polarizando, porque no tenemos ese espacio mínimo de encuentro donde, oye, te puedo mirar a la cara y podemos entender un poco y acercar esas posturas. No, yo desde mi casa, desde mis redes sociales soy capaz y nos vamos polarizando y extremando. Es que eso es algo que listo es el Espíritu Santo. Qué listo es el Espíritu Santo. Exactamente. Porque ya hace 2000 años está diciendo, esto no, tenéis que juntaros, tenéis que estar juntos, tenéis que celebrar, tenéis que compartir. Es que yo siento que también es que, además, es muy listo porque es parte de la creación y lo considero listo porque es que nos ha dado las herramientas precisamente. Eso es como decirle, mira, escúchame, eres un aparato así y solo puede ser usado para esto, esto y esto y esto y esto. O sea, yo creo que la Biblia como manual es el manual de instrucciones de lo que precisamente cómo funcionamos. Déjame sumar un aspecto también, porque estaba pensando en perfiles concretos, ¿no? Perfiles concretos, ¿eh? El hecho de que uno se congregue todos los sábados puntualmente no le convierte en un ser social. Hay personas que van a la iglesia todos los sábados, van puntuales, van a todas las reuniones de viernes, van a todas las reuniones que hay por la tarde, pero no se relacionan con otras personas. Una persona en un ámbito social puede ser un perfecto antisocial. De hecho,
y el hecho de que nos reunamos con otras personas nos convierte en seres prosociales. Es decir, algo hay que hacer. No es el simple hecho de congregarse, no es el simple hecho de cumplir con la puntualidad, que es evidentemente una convención social, ¿no? Vamos a ir temprano y vamos a aprovechar el tiempo que estamos entre nosotros. Esto va mucho más allá. Yo en ese grupo social hay cosas que debo hacer y definitivamente también hay cosas que no debo hacer. Es decir, que el hecho de congregarse per se no es mágico. No dejéis de congregaros, no, pero de paso, ya que os congregáis, esto, hay que ir más allá. Y yo tengo que convertirme en un ser humano social y sociable. Somos diseñados con capacidad para socializar. ¿Y qué estamos haciendo con esto? También tengo que cultivar relaciones humanas fructíferas. También tengo que aprender a relacionarme con otros. También tengo que ser de quienes escuchan. Probablemente haya gente que va a la congregación solo a hablar, ¿sabes? Y a que los demás escuchen, pero no a escuchar. Para que esto sea fructífero, para que esto funcione, tienen que pasar cosas, ¿no? Y en ese sentido también tenemos que apelar al desarrollo de mi ser social. ¿Y esto cómo lo hacemos? Por eso que el versículo, el mandato divino a la congregación, dice congregarse como acostumbran. O sea, ahí está tu hábito, exhortándose. O sea, luego hay una función. Luego hay una indicación activa, lo que tú dices, o sea, está bien, este es tu hábito, te reúnes, vienes, estás de 9 de la mañana a 12:30 del día, pam, 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 te montas en tu coche, o sea, ya cumplí con el sábado, pero es que estamos quedándonos entonces hasta la costumbre y no estamos viendo el norte de la congregación, que es ese exhortarse. Y en algunas traducciones de la Biblia el exhortarse es más como estimularnos bajo el amor, o sea, bajo ese carácter de Cristo, ¿verdad? Precisamente a tener un ente activo. Y por eso cuando ya luego, date cuenta que la pregunta era ¿para qué congregarnos? Pero todas las respuestas eran un por qué. ¿Te diste cuenta en la presentación? Entonces decían, ¿para qué congregarnos? Tal. ¿Para qué congregarnos? Pero eso no es la respuesta al para qué. No. Eso eran por qué congregarnos. El para qué venía luego, el de que tú te congregas por esto, y la respuesta real al para qué te congregas es esa relación con Cristo, ¿verdad? Que te lleva a la salvación. Entonces, sí, es totalmente claro que es necesario una acción. La congregación es activa, la congregación implica algo de tu parte precisamente para que ocurra, que se refleje el carácter de Cristo en ese grupo social. Bien. Te voy a decir... y os hago una pregunta. Mira, cosas que me estabas tú estimulando. Cuando uno está solo, el ser humano tiende a lo que llaman el sesgo de confirmación. Estas palabrejas así no son tan difíciles. No son tan difíciles. Cosas de psicólogo. Sí, mira, cuando alguien está solo, cuando alguien vive aislado o tiende a darse uno la razón a sí mismo. Tiende uno a confirmar sus propios argumentos, ¿no? A convencerse de que uno, oye, esto es lo que realmente pasa. Entonces, el grupo, la comunidad, hace ese trabajo de pulir esos sesgos para decir, no, mira, ese roce con los demás hace que nosotros caigamos en la cuenta de que, oye, pues es verdad, a lo mejor lo que tú dices tienes razón. A lo mejor no es tanto mi opinión, ¿no? Sin ese roce es muy difícil crecer. Sin ese intercambio de ideas, sin ese estar en grupo, es muy difícil crecer emocional y espiritualmente. Así que yo no sería tan osado decir que alguien por libre no puede crecer, pero vamos a ver, no somos supermanes. Yo no soy tan listo para... Sin el grupo yo te digo que no podría avanzar. Es que es un tema de complementos, por eso se hace ver aquel que te dice... Yo no me congrego y yo es suficiente con lo que creo, que estás viendo una sola cara de la moneda. Cuando Dios te dice, congrégate, es porque está bien, vamos a tener una relación tú y yo, pero es necesario que entiendas que hay otra fase de la relación que es necesario que tú te relaciones con otro. Porque por eso es el mandamiento, los 2 mandamientos que Jesús nos dejó. Definió la ley en 2 elementos importantísimos: relación con Dios, que es esa que tú tienes individual, y relación con el prójimo, o sea, que es la congregación. O sea, esto...
De todas maneras, a veces parece sencillo, pero realmente claro, es muy complejo, pero parte de esa naturaleza. sería abrir otro melón, Esther, perdona, pero es que también vivimos en una época donde todo lo que huele a institución está desprestigiado. Porque todo lo que huele a instituciones políticas, sociales, religiosas, han perdido credibilidad. Entonces, vincularme a tal sigla o a tal no sé qué, la gente nos hemos vuelto un poco a la defensiva y no queremos que se nos asocie a esto, ¿no? Pero es que lo que hay que hacer es, tienes que buscar, tienes que ser activo. Entonces es fácil decir, no, yo me quedo en mi casa y me hago, pero eso tiene un peligro y es que al final termina convirtiéndose en una religión a la carta. Es correcto. Esto me gusta, esto lo tomo, esto no me convence, pues no lo tomo, ¿no? Y entonces Sí. olvidamos que el objetivo no es amoldar a Dios a mí, sino que yo en la medida en que cumplo sus objetivos y descubro esa misión en Dios, soy yo el que se transforma, que ese es el objetivo. Yo lo que quiero es crecer y cambiar. Claro, habría que hacerse unas cuantas preguntas. Por una parte, ¿puede una persona desarrollar una vida espiritual intensa y una relación con Dios sin que haya otras personas? Sí, en principio sí. En principio sí. Sí, porque Sí. al final tu salvación es individual, al final tu crecimiento es tuyo, ¿no? Y tu relación con Dios es perfectamente personal. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien. Claro, pero por alguna razón estamos en un mundo donde hay 8.000 y pico millones de personas. No hemos sido creados en planetas individuales para vivir en soledad y en una relación unitaria con Dios. Claro, nos lo hubiera puesto mucho más fácil si no nos pusiera otros seres humanos alrededor. Ah, no, pero es que vivimos en comunidad. Eso ya me invita a pensar en que a lo mejor el tema es otro. Y luego, por otra parte, claro, yo tengo una pregunta. Claro, porque la Biblia dice que hay una iglesia y que la iglesia es una invención de Dios, no de los seres humanos. Es decir, los seres humanos no hemos empezado a reunirnos de determinada forma por casualidad, sino porque forma parte también del diseño, lo cual es muy interesante. A partir de ahí, claro, es verdad, ¿tengo la obligación de pertenecer a alguna descripción religiosa o de algún otro tipo? No, pero resulta que la iglesia existe. Y la iglesia, en verdad, tiene una serie de características y de ¿no? Funciones que la Biblia especifica. Y por lo visto, creo que es una muy buena idea reunirse y es una muy buena idea buscar el lugar correcto donde reunirse para seguir en el camino correcto. Claro, a partir de ahí, cada uno y cada uno, con la información de la que dispone, puede ir buscando, pero no hay ninguna invitación a vivir como ermitaños subidos en una montaña en perfecta soledad. Por cierto, uno de los objetivos de la congregación es mostrarle a otros también qué bonito es congregarse. Mirad cómo se aman, decían de los primeros, ¿verdad? Cristianos, aquellos que estaban reunidos en iglesias. ¿Eh? Mirad cómo se aman. Resulta que tenemos como objetivo también mostrar a otros qué bueno es reunirse en nombre de Dios y en nombre de Jesús. Bueno, a lo mejor si lo planteamos desde esta perspectiva, pues podemos empezar a encontrar soluciones a esa inquietud y esa preocupación que tienen algunos por dejar de congregarse y por reunirse a solas consigo mismos. Porque es verdad que al final seguramente acabaremos bastante solos y probablemente bastante menos iluminados de lo que deberíamos en el sentido de la iluminación que nos da el compartir con otras personas que están en un camino parecido a los nuestros. Por cierto, ¿quién es mejor que quienes están en luchas parecidas van a entender nuestras luchas? Y cuán importante es que hablemos también de eso, ¿verdad? Bueno, a mí me invitas a hacer todas estas reflexiones también para recoger un poco la idea e invitarnos a dejar algunos preconceptos que también tenemos, ¿no? Con respecto a esto y con respecto al ir en contra de iglesias. Insisto en esto, mucha gente va de cool y va de libre y sin embargo tiene más etiquetas que muchas de las prendas de ropa que compramos por ahí. Al final hay gente que cree que no tiene ninguna etiqueta y está etiquetadísima. Y además forma parte de muchos más colectivos de los que piensa. Así que quizás, si piensas que puedes ir por libre, míratelo, porque a lo mejor estás bastante más engrupado o agrupado de lo que tú crees. Pero esa es otra idea y otra reflexión para dejar en este momento. De todas maneras, Adelante, reflexionábamos no hace mucho, y podéis buscar en nuestro canal, es diferente, es decir, no hay que confundir el pueblo de Dios con una institución religiosa, y en ese sentido la prioridad, la única, la máxima prioridad es encontrarse con Jesús, buscar a nuestro Dios. Luego nosotros le damos forma con diferentes instituciones. Esa es la puerta. O sea, por eso es que claro, ahí arranca todo. Que no confundamos. Exacto. Ahora bien, yo soy adventista porque creo en mi institución, pero pero por encima está Jesús. Entonces, hay que ir en busca del Maestro, en busca de Jesús. Y no tener miedo, ¿eh? Entonces, congregaciones,
Abramos la puerta. El redil es, el pueblo de Dios es uno. Y Dios vendrá a ponernos en un momento de la historia a juntarnos a todos. Date cuenta. Te decía lo de la puerta por lo siguiente. A juro tienes que tener una relación con Jesús. Porque el que entra al redil es porque confía en el que está en la puerta. Entonces, cuando dijiste hace un momento lo de que la persona que, bueno, ya, yo creo en Dios, pero yo todavía no, entonces es porque está en el proceso. O sea, primero tienes una relación con Jesús, y después viene por naturaleza, si verdaderamente estás teniendo una relación con Jesús, por naturaleza viene la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento, escuchando esto, leyendo la palabra de Dios, todavía tienes un pensamiento de no me congrego, no me convence, entonces porque todavía tienes que reflexionar de cómo está esa relación con Jesús. ¿Me sigues? O sea, Seguro, oye, sí. yo tengo entonces, si todavía no me nace, si todavía no veo ese beneficio de la congregación, es porque entonces la relación le falta algo, pero no con la congregación, no con el redil, no con si me conviene o no me conviene, no, con Jesús, porque se entra solo cuando se tiene fe en el que está en la puerta. Cuando tú confías en el que está en la puerta, que vas a estar adentro y vas a estar seguro, con que tú confías que en el que está en la puerta te protege, que cuando tú confías que el que está en la puerta te va a llamar y te va a permitir salir, cuando sea seguro salir, y que adicional a eso te va a proteger, entonces todo radica en la fe en el que está en la puerta. Entonces es un llamado a reflexionar que si en este momento flaquea ese impulso por participar de la congregación, es porque ya estoy teniendo todavía algo que no tiene esa confianza plena en Jesús. Entonces me hace falta conocer más a ese Jesús. Y te voy a decir algo más. En la medida en que uno es honesto consigo mismo y busca honestamente a Dios, Dios te va a ir situando en el lugar correcto. Hoy tuvimos una bendición en la iglesia, que es que nos visitó alguien que no conocía de la iglesia. Hoy nos visitó alguien que no conocía de la iglesia. Para mí, yo creo que fue así como, siento que el mensaje era para una sola persona, porque yo decía, Dios, o sea, voy a hablar de congregación a una persona que nunca ha venido a la iglesia. O sea, y por eso cuando Esther dijo hace un momento lo de que le mostremos al mundo cómo es congregarse, que se vea el amor, lo primero que le dije a ella fue, espero que la fraternidad de la iglesia de Murcia te contagie, ¿verdad?, de lo hermoso que es congregarse. Porque justamente eso, o sea, el congregarse para estas personas que no conocen es ver lo sabroso que es este grupo social. Lo sabroso que es este grupo social. Pregunta difícil, porque está esperando Julia en el chat, que planteó una cuestión. Adelante. Y decía, pero bueno, entonces, ¿será congregarse lo que estamos haciendo por internet? ¿Esto es congregación? Bueno, lo dijimos hace un momento. Ya la congregación no tiene límites ni en el tiempo. Cuando empezamos a evaluar el tema de congregación, no tiene límites ni en el tiempo ni en frontera. A mí me pareció sorprendente lo de ChatGPT, que me dijera que el sábado dura no 24 horas, sino 26 en todo el mundo, desde el minuto 1 hasta el minuto último, que ya no es más sábado en ninguna parte del mundo, y que durante todo ese sábado hay zonas donde estamos congregándonos todo el día. O sea que no hay en el tiempo límite para la congregación, y que no habrá en el tiempo, porque será un momento atemporal, o sea, para la eternidad esto. Entonces, esto que estamos haciendo en este momento, participando con las personas que nos ven a través de YouTube, participando con esas personas que pueden estar enfermos y no venir a un espacio físico, como Juan Luis, aprovecho de mandarle un saludo a Juan Luis, que espero que te recuperes, hombre, eres un roble. Y que pueda participar de esto. Esto es congregarnos, hacer lo que nos apasiona, dar nuestros dones precisamente para llevar la palabra de Dios y que todas aquellas personas puedan compartirla y disfrutar de ella. Esto es congregarnos. Mucha gente nos escribe por el chat y dicen sus emociones sobre la situación. O sea, estamos compartiendo emociones, estamos participando, tenemos identidad de lo que somos, porque de dónde participamos. O sea, esto es congregarse. Claro que sí. Yo le diría a Julia, es más, me provoca hasta abrazar a Juanfra, pero no, Juanfra. Es congregarse, Julia, sí, pero no es la excusa para no congregarse. Es correcto. Puede ser efectivamente, físicamente, porque un abrazo te lo podemos dar virtual, pero un abrazo virtual no es un abrazo de los físicos. Y la reunión y la interacción social, el cara a cara con otras personas, esto es una herramienta, pero esto no sustituye a la congregación. Es correcto. Es una manera de congregarse, es una forma
bueno, pues proveer también una programación a quienes no pueden ir físicamente a la iglesia, es verdad, y puede ser una alternativa para quien no tiene una iglesia física, pero es efectivamente una puerta de entrada también. Evidentemente no es la congregación, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar claro. Yo quería terminar, es que tenemos que terminar ya, pero quería hacerlo precisamente volviendo al texto del que parte toda esta historia, ¿de acuerdo? Lo voy a leer en la versión de la palabra y vamos a terminar así esta edición 433 de la Iglesia en Casa. Respondiendo también a Julia, porque le damos en la puerta de entrada, pero para ir evidentemente más allá. Y dice así, de Hebreos 10, a partir del versículo 23. Mantengamos fielmente la esperanza que profesamos porque quien ha hecho la promesa es fiel. Este ya es el punto de partida. Él ha hecho la promesa, nosotros debemos mantener la promesa. Y estimulémonos mutuamente en la práctica del amor y las buenas obras. La práctica del amor no es virtual. El amor se practica orgánicamente, ¿de acuerdo? Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animaos unos a otros, tanto más cuanto estáis viendo que se está acercando el día. Yo diría aquí también, animaos a participar, animaos a congregaros, animaos a no dejar de verse, animaos también a seguir en el camino. Y para eso tenemos que vernos, tenemos que reunirnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que seguir también. Claro no dejemos de congregarnos. Y que cada uno y cada una, dependiendo de la situación en la que esté, busque la forma efectivamente de no perder ese vínculo, de no perder esa unión también y de no perder ese sentido de pertenencia que es tan importante. La pertenencia es mucho más que el quedar virtualmente y el vernos un ratito. Muy importante, muy importante. Mira, Juan Luis te ha respondido en el chat, Sí. te da las gracias. ¿Qué dice? Te da las gracias. Dice un abrazo para vosotros. Pero yo quiero rescatar un par de apuntes de los muchos que están, de los que se están volcando. Mira, Julia, a la cuestión, dice, yo no me considero una ermitaña y no estoy sola, simplemente que en la iglesia actualmente no encuentro el verdadero amor de Dios. Entonces, por eso preguntaba, y yo creo que hace bien en ver si este tipo de encuentros Julia, también es congregarse. Tenemos ¿Vale? que seguir hablando, Julia. Claro, tenemos que seguir ahondando. Julia, un abrazo enorme, ¿eh? Juan Carlos, por ejemplo, nos dice, en un tiempo supe lo que era congregarse. No solo es ir a la iglesia, es pasar tiempo entre hermanos. Y digo, lo supe porque hace tiempo que perdí yo esa condición. O sea que Claro. todos estamos en ese camino de búsqueda y tal, ¿eh? Es verdad, yo creo que tenemos que ir complementando todos estos sistemas, ¿no? Porque hay que dejarlo muy claro. Hay que vivir la comunidad. Hay que, lo que tú dices, hay que buscar ese sitio donde la infusión huela, el café huela a café, al que le gusta, ¿no? O Pero, la comida huela, cuando yo comparto y que el plato y te dé una fruta y tú me la coges y ese abrazo. Entonces, que no dependa de una conexión wifi. Tenemos que buscar ese encuentro. Sí, bueno, hablando con Julia, o comentándole a Julia con respecto, suena muy bonito hablar de congregación y todo lo que hemos dicho, pero también implícita una cantidad de cosas, que es que la naturaleza humana tiene algunos desajustes. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que la congregación per se tendrá también sus defectos. Tendrá sus defectos. Y eso es parte inclusive del desarrollo de cada uno de nosotros. Porque el que tú participes de una sociedad, a pesar de sus defectos, y que seas un ente activo en la construcción de valores positivos dentro de esa sociedad, precisamente es congregarse. O sea, es ese llamado a ser activo dentro de ella. Sí, vamos a encontrarnos. Yo le he alzado la voz a Juanfra, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Después me arrepiento, porque Juanfra es tan dulcito que digo, oye, le hablé muy duro. Pero está eso, es parte de esa coinonía. No siempre va a ser color de rosa. No, vamos. Y no decimos aquí que el congregarse es color de rosa. ¿Ves? Es más, así como todos los elementos que Dios nos ha planteado, matrimonio, familia, congregación, el enemigo le da golpe constante a ella. Y a la congregación también le va a dar golpe. A la familia de Dios le va a dar golpe. ¿Ah? Para recoger, porque podríamos seguir hablando toda la mañana, pero terminemos ya para recoger. Es verdad que estamos haciendo un planteamiento, yo he hecho un planteamiento, por ejemplo, de por qué me congrego, desde una perspectiva personal de lo que necesito yo, es decir, de lo que me sirve a mí. Pero una de las preguntas que tenemos que hacernos también, pero es otro debate, es ¿qué aporto yo a esa congregación? Es decir, porque ahora estábamos hablando desde la perspectiva de ¿para qué me sirve a mí? ¿Por qué me congrego? ¿Y por qué?
me es útil y por qué me sirve. Pero se lo digo a Julia y me lo digo yo, porque para mí es ojo, me lo dije yo también, porque a mitad del sermón dije, si lo dejáramos hasta aquí, fuese egoísta pensar así. ¿Qué es lo que voy a pensar yo? Claro, porque si yo estoy aquí y si he sido llamada a estar aquí, es por algo, es porque efectivamente yo también puedo aportar algo que a esa congregación le va a venir bien. Y esa es una perspectiva también que me abre otra panorámica y que me ayuda también a ubicarme, ¿no? Y a decir, oye, pues mira, es que yo también voy ahí para algo, para aportar, y además tengo derecho a aportar lo que tengo y tengo derecho a desarrollarme y a ofrecer mis dones para el crecimiento también de la iglesia y para su mantenimiento. Así que a lo mejor la idea es, bueno, voy a ser un poco más proactiva y voy a ponerme en modo, voy a hacer algo y voy a aportar algo y voy a ver qué puedo aportar también a los demás. Pero bueno, habría mucho más que hablar y debatir en este sentido porque tendríamos que hablar de dones y de llamados y de muchas otras cosas que nos abren otra panorámica. Dejemos aquí pues esta edición de la Iglesia en Casa. Gracias, Ángel, porque es muy interesante poder comentarlo. Vamos a invitaros a que os congreguéis también de esta forma alternativa, virtual, porque también tiene su utilidad y es una herramienta también para el aprendizaje y para el crecimiento. Y la próxima semana, a partir de las 10 de la mañana, nos volveremos a encontrar. Juanfra, gracias también, un placer por compartir también el programa de hoy. Y también a Marcos, que ha estado en el control y que, bueno, ha llevado todo adelante y ha salido estupendamente, como es costumbre, porque nos dirige el Espíritu Santo y la tecnología hasta ayuda y todo. Así que gracias también por ello. Queridas, queridos, volvemos a reunirnos el próximo sábado. Disfrutad de este día, feliz semana y sigamos con congregándonos. Hasta entonces, buenas noches.